En los últimos 6 años, la masonería uruguaya creció de forma inusual. Se crearon 21 nuevas logias, con lo cual ahora hay unas 100, y la cantidad de masones casi se duplicó, pasando de 3.100 a 6.000. ¿Cuánto incidió en ese mayor dinamismo de la masonería el acceso de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República? ¿Qué es lo que atrae y buscan las personas que se integran? Estos son algunos de los temas que trata Fernando Amado en su libro La masonería uruguaya, el fin de la discreción, que apareció en el mes de septiembre. Seguramente el misterio que rodea la masonería y que genera tanta curiosidad es lo que ha colocado a este título como uno de los libros uruguayos más vendidos en este año 2011. Pero ojo, en estos 3 meses, además de las ventas, hubo otro tipo de repercusiones a nivel político, a nivel periodístico y dentro de la propia masonería. De esos ecos es que vamos a conversar en los próximos minutos con el autor de este trabajo, Fernando Amado, politólogo, diputado de Vamos Uruguay Partido Colorado y autor de varios libros de investigación. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos. Placer estar de vuelta por acá conversando en este caso, otra investigación. ¿Por qué un segundo libro sobre la masonería en apenas 3 años, no? Sí, el anterior fue en agosto del 2008. En Penumbras. En Penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008. Y realmente el segundo libro tiene que ver con que primero quedó mucha información fuera de aquel primer ejemplar. ¿Lo leíste y sacaste la conclusión de que había quedado flojo? No, flojo no, era como un primer acercamiento, un primer abordaje, yo diría que serio, objetivo, pero quizás con algunas carencias desde el punto de vista de documentación, ¿no? Estaba mucho más sustentado, respaldado en testimonios de integrantes de la masonería de todos los tiempos y en una recolección importante de información periodística, pero no había documentación interna de la masonería, o había poca documentación interna de la masonería, que paradójicamente luego del primer libro fue que empecé a conseguirla, porque fue como que la publicación de aquel primer libro destapó una olla de presión en donde, por ejemplo, empecé a recibir una cantidad de llamadas, de contactos de integrantes de la masonería que leyeron ese libro y que, como les pareció que era un libro aplomado, objetivo, quisieron colaborar a través de los años que siguieron en aportarme datos e información desde dentro de la masonería. Así que entonces una de las razones de este segundo libro es que había que rellenar agujeros que había dejado el primero. Y la segunda es que trata de avanzar en el tiempo, trata de llegar hasta el año 2011. Sí, yo creo que es tratar de generar, yo creo que son complementarios, más allá de que se pueden leer independientemente. Ahora, hay un dato de la realidad también, que es que a la suma de esa cantidad de información que fui recopilando en estos últimos 3 años, de documentos que a mi juicio tienen un peso importante desde el punto de vista del relato histórico, de la reconstrucción histórica de lo que ha sido la influencia de la masonería en distintos momentos del siglo XX y de principio del siglo XXI, y sobre todo también de cómo la institución sigue vigente a pesar de ser una institución que apela a la tradición y a valores tradicionales. Está también evidentemente el crecimiento explosivo que tuvo en estos últimos 6 años, de 2005 hasta ahora, en donde la masonería uruguaya logró un crecimiento absolutamente inusual, duplicó la cantidad de integrantes masones dentro de la orden y generó, en el término masónico se dice, levantó varias logias más, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. Logró armar, digamos, un despliegue territorial de logias, en donde en todas las ciudades capitales hay una logia perteneciente a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, y evidentemente, digamos, ese fervor, esa situación, digamos, de duplicación de miembros muestra también
a mi juicio, cosas muy interesantes. Sí, ¿no? El libro recoge también el debate que dentro de la masonería genera ese crecimiento. Totalmente. ¿No? Las visiones encontradas que hay a propósito de cuánto conviene y cuánto perjudica. Es que es un debate propio de las instituciones. Las instituciones en general, salvo algunas muy particulares, pero en el caso de una institución como la masonería, que desde que existe ella misma se autodefine como selectiva, ¿no? Y que para ingresar a ella hay que pasar determinadas instancias, determinadas pruebas, y que en general, digamos, se aplica una minuciosa búsqueda de aquel profano, o sea, no masón, que tenga las características del perfil como para ingresar a la masonería. Bueno, evidentemente cuando hay un ingreso masivo, hay muchos integrantes de la masonería que sienten de que eso es justamente contraproducente, o es de alguna manera la antítesis de lo que es la selección. Entonces es natural que exista actualmente, y se esté discutiendo mucho en la masonería uruguaya actualmente, el hecho de haber tenido un crecimiento tan explosivo en tan poco tiempo, porque es natural de que muchos pregunten primero, bueno, ¿cuál es la calidad de aquellos nuevos integrantes de la masonería? Y por otro lado, ¿cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales ingresaron aquellos nuevos masones? Ahora, la causa de toda esta dinamización tan fuerte fue el acceso de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República, o sea, el hecho de que la República Oriental del Uruguay tuviera un presidente masón después de muchos años, porque el anterior había sido Tomás Berreta en marzo del 47, y además un político frente amplista y socialista, lo que también pudo mostrar una especie de cara desconocida de la masonería, a la que tendía a identificarse más con los partidos tradicionales. Yo diría lo siguiente, o sea, la masonería venía creciendo. De hecho, en el libro, en el primer capítulo, hay una reconstrucción de cómo fue creciendo la masonería a partir de los 70 hasta el momento en que asume Tabaré Vázquez. Pero venía creciendo a un ritmo muy lento, permanente, pero en 20 años, por ejemplo, en los 20 años anteriores al 2005, había crecido a lo largo de esos 20 años un 55% en la cantidad de sus integrantes. Tú citás a un grado 33 de la Gran Logia de la Masonería que dice: Vázquez le dio a la masonería un empujón bárbaro sin hacer absolutamente nada. Pasamos de ser los malos de la película a ser los hermanos de Tabaré. Exactamente, porque lo que sucede sí es que cuando trasciende a través de un libro de dos periodistas de búsqueda, Tulbovich y Lanza, que llamó Tabaré Vázquez, Los misterios de un liderazgo que cambió la historia, que salió a fines del año 2004, ya con Tabaré Vázquez como presidente electo, develaba en su último capítulo justamente la pertenencia de Tabaré Vázquez a la masonería de los años 80. Fernando Amado tiene 29 años, es licenciado en Ciencia Política. En el año 2007 publicó Desconfianza Infinita, la calle Sanguinetti, Valle y Vázquez y la elección de sus cúpulas militares. En 2008 dio a conocer En Penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008. En 2009 escribió El peso de la cruz, Opus Dei en Uruguay. En 2010, El padrino, a propósito de la figura y la trayectoria de Óscar Magurno. Y ahora, en este septiembre de 2011, el segundo libro sobre la masonería uruguaya, El fin de la discreción. Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Con Fernando Amado, también diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado, continuamos conversando en estos minutos en perspectiva. Dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Santiago: por favor, no nos vendan a la masonería como algo de gente normal, entre comillas. Es gente ambiciosa, hambrienta de poder. Buscan manejar el país por vías no políticas ni democráticas y, agrega, destruir a la Iglesia, que a través de los siglos los ha denunciado. Veamos este tema de la influencia fuerte, más allá del planteo del oyente, que es muy drástico, ¿no? Y sobre el cual quizás convenga tener también tu punto de vista, pero empecemos viendo una definición que es básica antes de seguir. ¿Qué es la masonería? La masonería es una institución que digamos, yo diría que
que tiene muchas actividades internas. La filantrópica es una, la iniciática es la por excelencia, o sea, es una escuela iniciática por la cual aquel que ingresa a la masonería a través de la repetición de determinados rituales, a través del aprendizaje, a través de los rituales de determinadas enseñanzas, a través de la interpretación y la reinterpretación de los símbolos de distintos puntos de vista y de distintas aristas, va generando un conocimiento y una formación desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista esotérico, que tiene que ver mucho con sí mismo, en realidad, porque es una escuela en la cual a lo que se apunta es al perfeccionamiento individual de la persona que ingresa. Eso es el ideal, digamos. Ajá. Eso es, digamos, yo diría que alguien que ingresa a la masonería con estas cosas que yo acabo de decir, es aquel que ingresa a la masonería buscando la esencia de la institución, ¿no? Está bien de que existen, como existen otras instituciones, defectos o yo diría que a veces ciudadanos que ingresan a la masonería por razones equivocadas, o sea, no buscando su perfeccionamiento individual, sino pensando que porque está de moda o porque en determinado periodo de la historia, como fue en el gobierno de Vázquez, si eras militar tenías más chance de ascender a un lugar de jerarquía, se vean tentados a ingresar por un tema de interés. Ahora, esa no es la esencia de la masonería. ¿Y cuál es la esencia? Porque si vamos en busca de los valores y recogemos aquella definición del diccionario enciclopédico de la masonería, encontramos: es una asociación universal, filosófica y progresista. Procura inculcar en sus miembros el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes. Desarrollar en el corazón humano los sentimientos de abnegación y caridad, la tolerancia religiosa e ideológica, los deberes de la familia. Tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de la solidaridad y confundiéndolos en un tierno afecto de mutua correspondencia. Exacto, esa es la esencia de la masonería, esa es la esencia. Lo que pasa que después está la peripecia institucional de la masonería en los distintos contextos históricos. Entonces, ahora, es un hecho que a partir de esos valores la masonería quiere influir en la sociedad. Por supuesto que quiere influir, pero quiere influir e influye, y ha influido, y yo digo, por suerte ha influido. ¿Cómo es eso, por suerte? Bueno, por suerte, porque no olvidemos que la masonería es una institución y una corriente de pensamiento que influyó y agitó en su momento el fin de determinados estados absolutistas con un gran componente clerical de la Iglesia Católica. Fue promotora, sin duda, y agitadora y revolucionaria, si se quiere utilizar la expresión, de la Revolución Francesa, de las independencias en nuestro continente. Casi todos los libertadores de América fueron iniciados en la masonería. En nuestro país tuvo una influencia preponderante en lo que fue no solo, digamos, el proceso de institucionalización y yo diría de consolidación de un Estado democrático, sino que también tuvo una presencia importantísima y fundamental en lo que fue el proceso de secularización, que a veces es mal entendido por la Iglesia Católica, y capaz que el oyente que hacía ese comentario va en ese sentido, porque la masonería lo que intentó, junto con otros integrantes de la sociedad y entidades de la sociedad y grupos de la sociedad liberales, fue, grupos políticos, el vallismo sin duda que tuvo mucho que ver en eso, fue justamente identificar dos ámbitos diferentes en la vida de un país: el ámbito público, el del Estado, que tiene que ser laico, en donde todos estamos, digamos, bajo las mismas reglas, y después en el ámbito privado, cada persona, justamente, por suerte en el Uruguay pasa así, cada persona puede practicar el culto que desee y seguir la religión que desee. Ahora,
una cosa es en el ámbito de lo público y otra cosa es en el ámbito de lo privado. Entonces, la masonería ha influido sin duda, y yo digo por suerte, porque a pesar de los claros oscuros que ha tenido en su historia en el mundo y en el Uruguay también, en las dictaduras uruguayas, ha sido una permanente institución, digamos, que apelaba a la construcción de un Estado democrático y de alguna manera a tratar de lograr esas máximas de su tríptico famoso: libertad, igualdad, fraternidad, que y es eso, quiero decir, la búsqueda de posiciones, la búsqueda de, por ejemplo, cargos de gobierno o de ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿a efectos de qué son? ¿De eso? ¿De propiciar esos valores? ¿O es otro tipo de intereses lo que está en juego? Ahí hay un debate interno, incluso en la masonería, y hay distintas corrientes dentro de la masonería. Yo diría que dos corrientes muy notorias que piensan diferente en cuanto a este tema. Es decir, algunos piensan que la manera de influir en el mundo profano, o sea, en el mundo nuestro, en el mundo de los que no somos masones, en el mundo civil, es a través de reclutar personas que ya tienen un peso político o un peso en la sociedad y que van a estar en lugares estratégicos desde los cuales van a poder influir y van a poder permear las instituciones o el lugar en donde estén, y otra corriente que auspicia, digamos, una influencia de la masonería diferente, anclada en reclutar gente que todavía no le ha dado, digamos, gente que no está en posiciones de destaque en la sociedad, sino que es gente en formación, y que la masonería, a través del trabajo masónico, a través del trabajo en las tenías, a través del trabajo filosófico, a través del trabajo esotérico, a través de todo ese trabajo intelectual, luego, al formar ese maestro masón de determinados valores, luego esa persona, en su ámbito, sea el que sea, influya naturalmente y intente permear su ámbito de trabajo, su ámbito en la familia, su ámbito en las instituciones en las que participa, con los valores masónicos. O sea, son dos formas diferentes, una más quizás maquiavélica, de poder, de manejo, de tratar de influir a través de personas que ya están en lugares estratégicos en la sociedad, y otra que es: yo agarro, formo personas y luego, en el mundo profano, esas personas funcionan y tratan de permear naturalmente la sociedad. En el mes de septiembre mismo, el 23 de septiembre, en la revista Caras y Caretas, un personaje que cada tanto aparece, Garganta Profunda, que en este caso daba la impresión de conocer mucho a la masonería por dentro, formulaba una serie de críticas al libro. Y una decía que la lista de masones conocidos que el libro revela, incluso con fotos, apenas si toca la superficie. En esa lista y en esas fotos no hay ningún senador, ni embajador, ni empresario, ni siquiera gerentes de multinacionales que operan en el país. La mayoría de los que aparecen allí son solamente mojarritas. Tiburones no hay ni por equivocación. ¿Qué respondes tú a este cuestionamiento? En primer lugar, la intención de publicar una, digamos, galería o un listado de masones uruguayos de todos los tiempos, y también, sobre todo, de la actualidad, integrantes de la institución, no tenía por objetivo mostrar el poderío de la masonería. El poderío de la masonería para mí está en otro lado. Después, si querés, te lo digo. Pero en esta crítica está implícito que el poderío no está mostrado allí, porque no se dan a conocer determinados nombres que sí pertenecen a la masonería y están colocados en lugares muy importantes. Claro, lo que pasa es que el que escribe eso entiende por poderío de la masonería una cosa que yo interpreto diferente. Evidentemente. Él, de alguna manera, va como quien va a una revista paparazzi, ¿no? O las que están de moda, a ver las fotos y a ver quién está y quién no está.
no fue la intención de ninguna manera personal en el libro generar, digamos, una especie de galería cholula de masones, sino demostrar que en la masonería hay integrantes de todos los ámbitos habidos y por haber, gente que uno podría nunca imaginarse que integra la masonería, del ámbito artístico, del ámbito del teatro, del ámbito de la política, del ámbito de la educación, del ámbito de la historia, del ámbito del deporte, del periodismo. Es decir, la idea era mostrar que la masonería no es un grupo aislado, un grupo, digamos, un grupo que tiene solamente determinado tipo de personas o de determinado ámbito, ¿no? Porque muchas veces se asocia la masonería con la política y, sin embargo, como queda demostrado, hay personajes públicos notorios de todos los ámbitos. La última pregunta por hoy. En otras oportunidades tú has dicho que el estudio de la masonería ha sido para ti un verdadero viaje sin escala y que esta es una institución que logró cautivarte. Sí. Y además, en el prólogo del libro, aclaras que no eres masón, pero que no tendrías inconveniente en serlo si alguien te invitara. Entonces, la consulta es, ¿te han invitado? Sí, naturalmente. Me invitaron antes de escribir el primer libro. Yo creo que de alguna manera también algunos masones seduciéndome a los efectos de que no escribiera el libro, y de alguna manera después del primer libro, que también generó determinadas polémicas internas, hubo también otras posibilidades de ese tipo, pero mi compromiso ha estado con la investigación y con conocer la masonería desde el mundo profano. O sea, ¿no te vas a incorporar a la masonería? Yo nunca digo nunca, ¿no? En el libro hay un ejemplo. Porque la masonería uruguaya es, dice el libro, de las más discretas del mundo, o la más discreta del mundo, y acá podríamos estar ante un caso de discreción. Fernando Amado entró a la masonería y no lo reconoce. No. Yo en el hipotético caso de que ingresara a la masonería no tendría problema en reconocerlo, como lo ha hecho en esta misma radio hace pocos días el senador Pasquet, que ante una pregunta de colega suyo en la tarde no tuvo ningún problema, porque integrar la institución masonería, yo puedo entender de que algunos quieran mantener la reserva por distintas situaciones personales, hasta incluso laborales, pero en el caso personal no tendría ningún tipo de inconveniente en decir que lo soy si algún día ingresara. Creo que igual, y un poco con humor, hoy día las bolillas negras más chicas las traen en camiones de barraca, ¿no? Así que difícilmente que pueda ingresar. El título es La masonería uruguaya, el fin de la discreción. El autor, Fernando Amado, con él hemos estado conversando esta mañana en Perspectiva. Volvemos sobre estos temas en cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias. Eso evidentemente generó que el tema, el hecho de que el próximo presidente de los uruguayos, que había sido electo por más del 50% de los votos, que iba a ser el primer presidente de la República de filiación frente amplista, de izquierda, y que todas las miradas de los ciudadanos, colorados, blancos, frente amplistas, independientes, estaban posadas sobre él, porque bueno, era un cambio histórico en la vida del país, se le agregara este insumo muy interesante, que siempre además trae todos los ingredientes que trae naturalmente el hecho de pertenecer a una institución que se maneja con esa discreción con la cual se maneja la masonería, que el tema estuviera en el tapete y que empezara a ser no solo un tema de debate o un tema de conversación en periodistas, en técnicos, en ámbitos políticos, sino también en la ciudadanía misma, que se preguntaba, bueno, y Tabaré, viste que Tabaré es masón, ¿por qué habrá ingresado a la masonería? ¿Qué tiene que ver ser masón con ser del Frente Amplio? Lo que tú decías en cuanto a que la masonería era vista desde hacía mucho tiempo como un reducto conservador del statu quo, en donde, bueno, sí, predominaban aquellos integrantes blancos y colorados, políticos colorados y blancos, y resulta que el primer presidente de la República perteneciente al Frente Amplio era integrante de la masonería. Bueno, todo ese cóctel, digamos, generó también de que el tema masonería pasara a un primer plano y existiera un interés. ¿Y esos nuevos ingresos que tuvo la masonería desde el año 2005 corresponden a frente amplistas? Yo creo que se terminó el tabú antifrentista masónico, ¿no? Es decir,
no solo por parte de políticos o cuadros políticos o participantes directos, digamos, de la estructura del Frente Amplio, sino del ciudadano frente amplista de a pie, que podía llegar a tener un prejuicio negativo acerca de la masonería, y Tabaré, como dice ese grado 33, lo que logró fue romper ese hechizo negativo. Entonces, de alguna manera, más allá de que hoy día siga habiendo un predominio, si se quiere, blanquicolorado dentro de la masonería, o de integrantes, votantes blanquicolorados, no quiere decir de políticos, sino que de ciudadanos blanquicolorados, es cierto también, y es un dato de la realidad, de que cada vez más ingresan naturalmente ciudadanos frente amplistas. Un joven maestro masón, que está citado en la página 38, ve con reticencia lo que está sucediendo en la actualidad y dice: cuidado con la moda, porque las modas pasan. Hoy se vive una situación, a mi juicio, peligrosa. Yo soy de los que cree que cuando éramos menos, hacíamos más, incidíamos más. Se habla de la incidencia de la orden en los ascensos militares, y yo me pregunto, ¿la orden está para colocar generales, almirantes o brigadieres? Y me pregunto, ¿cuál es la incidencia, por otro lado, de la orden en la educación y en la universidad y en el ámbito empresarial? Resulta que es casi inexistente. Yo creo que es un razonamiento muy interesante, inteligente, y de alguna manera haciendo las veces de abogado del diablo, ¿no? Es decir, ese crecimiento explosivo, por un lado, justamente como señalábamos antes, va en contradicción con esa selección, con esa institución selectiva a la cual digamos hace digamos mención la masonería cada vez que puede. Y por otro lado, lo que señala ese joven maestro masón es justamente una mirada crítica en cuanto a en dónde está incidiendo hoy día la masonería, cuando, por lo que se desprende en sus palabras, evidentemente a ese maestro masón le parece que la incidencia más importante iría por otro lado, es decir, la masonería vista como una agencia de colocaciones. Sí, sobre todo yo diría, y sobre todo en las Fuerzas Armadas. Claro, es un hecho indiscutible que una serie importante de ascensos militares que resolvió el doctor Tabaré Vázquez en su periodo de gobierno correspondieron a masones. Eso es un hecho. Es un hecho. ¿Lo resolvió porque eran masones o es una casualidad? Esa es otra historia, pero es un dato que está sobre la mesa y que ha llevado a que en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea se produjera como una avalancha de ingresos o pedidos de ingresos a la masonería. Sin lugar a dudas. Es algo que además ha generado también internamente dentro de la masonería sus debates, ¿no? Justamente el hecho de una cantidad de militares pidiendo ingreso y que de alguna manera se genera esta suerte de visión de oportunista, ¿no? En el hecho de ingresar a los efectos de tener más chances a la hora de ser promovido. Pero yo creo que lo que dice ese joven maestro masón es... Pero antes de que sigas, ¿por qué Vázquez habría hecho eso? ¿Por qué Vázquez se habría apoyado en masones para tomar esas decisiones que siempre son tan difíciles en un gobierno y especialmente en el gobierno de un partido que debutaba al frente del Poder Ejecutivo? ¿Qué lo habría llevado a guiarse de esta manera si es que resolvió porque tal o cual militar era masón? A ver, Tabaré Vázquez se encuentra ante una situación histórica muy compleja, que es pasar a ser presidente de la República y por ende mando superior de las Fuerzas Armadas, o sea, de una institución a la cual su partido político, su coalición política había estado enfrentado desde su nacimiento, o sea, desde 1971 en adelante hasta que Tabaré Vázquez llega a ser el mando superior de las Fuerzas Armadas. El Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, digamos que fue la última nomenclatura política que tuvo cuando llegó Tabaré Vázquez, era una fuerza política
distante, crítica, y yo diría que vista muchas veces como enemiga de las Fuerzas Armadas. Entonces, la situación del expresidente Tabaré Vázquez no era fácil, o sea, se transformaba de un día para el otro en el mando superior de esa fuerza a la cual su coalición política no había tendido puentes a lo largo de los años. Entonces, Tabaré Vázquez tiene a lo largo de su periodo que resolver una cantidad de situaciones en cuanto a las promociones al generalato y a la comandancia en jefe, tanto en el ejército como en la Fuerza Aérea y en la Armada. Las promociones a la cúpula militar son promociones eminentemente políticas. En los grados de general, almirante y brigadier general, más allá de que existe la veña del Senado, es una nominación de confianza política del presidente de la República o del sistema político. ¿Y tu interpretación es que la confianza con la que Vázquez podía manejarse era la de sus hermanos en la masonería? No, yo lo que interpreto es que Tabaré Vázquez, cuando asume, está solo en una situación en la cual no tiene interlocutores en lo que son las camadas, digamos, más veteranas de coroneles capaces de aspirar a ser general, y por ende apela, entre otros factores, digamos, a los cuales apelar a los efectos de nombrar personas que por lo menos lo una algo, ¿no? Ya que no lo une ni una peripecia personal, no lo une una coincidencia política partidaria, no lo une un relacionamiento natural político, bueno, lo une sí el hecho de pertenecer a una misma institución y por ende sentir de que esa persona tiene algunos valores similares a los de él. ¿Es una lectura tuya o es información a la que tú accediste? Ambas dos. Lo cierto es que, por ejemplo, en el año 2006, el comandante jefe del ejército era Carlos Díaz, el de la Fuerza Aérea era Enrique Bonelli y el de la Armada, Juan Fernández Maggio. Los tres eran masones en ese momento. Quiero que continuemos en la segunda parte de esta entrevista viendo la otra advertencia que hacía ese joven masón a quien citábamos recién. ¿Dónde influye la masonería hoy? ¿Es algo más que una agencia de colocaciones?